Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Círculo Político, el programa que TVO tiene a bien presentar a todo su teleauditorio en el estado de Veracruz, en el complejo y gran estado que nos alberga. Y hoy hemos buscado un tema que, como dijo Rodolfo Freeman, está vigente, aunque ya hubo por ahí unas correcciones, y le hemos denominado a esto de educación en México circo, maroma y teatro, porque fue verdaderamente, Rodolfo, algo hasta cierto punto cómico, como dieron una disminución al calendario escolar y después alguien dijo que dice mi mamá que siempre no. ¿Cómo la viste? Primeramente, buenas noches, auditorio. Gracias, TVO. Y bueno, pues realmente causó mucha expectación ese anuncio de la reducción del calendario escolar, que en lugar de terminar el 15 de junio, iba a terminar el 5 de julio. Y bueno, pues en este caso sabemos que la educación no solamente se afecta a los educandos, sino que es todo una afectación económica generalizada a negocios, a transporte, a todos los sectores que en un momento dado se involucran en ello. Y se levantaron las voces en contra. Hasta la presidenta dijo que era una propuesta no del secretario, sino de todos los secretarios de todos los estados a donde estuvieron de acuerdo. Curiosamente, después algunos secretarios, gobernadores más bien, de algunos estados se pronunciaron de que en su estado no iban a acatar esa indicación, sino, por ejemplo, en Nuevo León, que iban a terminar hasta el 20 de junio, Jalisco dijo que se iba hasta después de junio, Guanajuato, o sea, los gobiernos que en un momento dado no pertenecen a Morena. Y donde va a ser el Mundial, donde son las sedes del Mundial. Exactamente, ¿no? ¿Y qué pasa entonces? Pues reculan y hicieron que en este caso el secretario de Educación pues se desdijera, ¿verdad? Porque efectivamente comenta que después del 15 de junio ya son trámites administrativos, que ya la presencia de los estudiantes en las escuelas pues es en vano, porque ya no tienen nada que hacer, y que en ese sentido el calor en muchas de las zonas del país iba a ser muy alto, y que el mundial de alguna otra manera era también un factor importante. A fin de cuentas se reculó y dijo que se quedaba el mismo calendario que contenía los 185 días efectivos del ciclo, y no con la reducción a 150, ¿no? Pero bueno, como bien dices, teatro, maroma, ¿no? Y que de alguna otra manera se corrigió para beneplácito no solamente del magisterio, sino también de todos los sectores que se mueven alrededor de esto. Emanuel, a mí en lo particular me dio la impresión de que la señora presidenta no sabía, y que todo parece indicar que no tiene el control total de su gabinete. ¿O tú cómo la ves? Sí, pues está grave, ¿no? Porque digo, al final es un circo maroma y teatro de todos los niveles, ¿no? Empezando por la presidencia de la República, también por los gobernadores, ¿no? Por los secretarios de educación. Porque hay que recordarle a la audiencia que esto lo firmaron y estuvieron de acuerdo todos los secretarios de educación de los estados. Esto refleja una falta de coordinación entre el gobierno federal, una falta de coordinación también entre los mismos gobernadores, pero también, con el perdón de la expresión, déjenme expresarlo así, válgase la redundancia, de una total hipocresía de todos los partidos políticos, no solamente del partido en el poder.
y una hipocresía porque todos, exactamente todos, están priorizando la política por encima de lo verdaderamente importante que es la educación en este rubro. ¿Por qué hablo de la política? Porque, bueno, no se puede entender una decisión como esta, ¿no? Acortar el periodo educativo, cuando además de todo ya hay planes educativos, ya digo, cuando un maestro empieza un ciclo escolar se le pide una planeación de todo un ciclo escolar que comprende obviamente todos los días, ¿no?, que están contemplados. Entonces no puede ser que vengas a darle una guillotina, ¿no?, a los planes educativos que ya tienen los maestros, un mes antes, ¿no? ¿Por qué digo que se prioriza la política? Porque obviamente, bueno, se escucha el sentir de un gremio, ¿no?, como lo es el sindicato de maestros, que ya hablaremos de él más adelante. Pero obviamente, cuando ya se ve, ¿no?, el descontento popular, ¿no?, las opiniones que se virtieron, entonces sí, ¿no?, pues todo el mundo esconde, ¿no?, esconde la piedra que lanzó, ¿no?, porque dice la gobernadora de Guanajuato, de extracción panista, ¿no?, es ese mismo día que en Guanajuato no se podía hacer eso. Bueno, pues eso le hubiera dicho a su secretario de Educación, ¿no?, que votó a favor y que incluso salió, ¿no?, en un video a respaldar lo que decía el secretario de Educación. Lo mismo Samuel García en Nuevo León, ¿no? Bueno, y entonces, ¿en dónde está el respaldo que se había dado momentos antes? ¿Por qué? Porque todos en realidad solamente están viendo los votos. Todos en realidad solamente están viendo si esto me suma o me resta para la próxima elección. Ajá, y los niños de México, ajá, y la educación y el avance y el progreso que tiene que tener este país, eso no importa. Ahorita solamente, a ver, esto lo pide el CENTE, perdón. Bueno, hay que apoyarlo. Oye, pero es que si yo no lo apoyo, entonces el voto del gremio magisterial en mi estado no lo vamos a tener. No, pues hay que votarlo. Oye, pero ya lo votamos, pero es que ahora hay descontento popular. No, pues ahora retráctate, ¿no? Entonces, la verdad es lamentable que hoy en pleno 2026 todos los partidos políticos, todos los gobiernos de todos los niveles prioricen la política por encima de la educación. Eso realmente es lamentable y, por supuesto, debatible también. Es lo que se denomina la nueva escuela mexicana, y ya vimos el caso del encargado que se negó a entregar el puesto y hizo un verdadero circo, y pues al final yo creo que lo tocaron para que bajara de esa nube donde andaba. Algunos datos muy interesantes sobre la educación en México. La Secretaría de Educación Pública es consecuencia de la Revolución Mexicana. En 1921, después del constituyente de Querétaro, se inicia con José Vasconcelos la educación a nivel federal, porque anteriormente eran los estados los encargados precisamente de dar la educación. Y vamos a poner unos ejemplos muy, muy interesantes que además nos llenan de orgullo, que el Orizaba, la escuela preparatoria, la ESPO, está formada desde 1821, después de la independencia de México, y es uno de los grandes hitos históricos de Orizaba, porque ahí estudió el general Ignacio de la Llave. El edificio es actualmente el Palacio Municipal. La Prepa Juárez en Jalapa es de 1847. El Instituto Veracruzano en el puerto de Veracruz es de 1847, y la ESBO en Córdoba es de 1870 y tantos. Y todos ellos, cosa muy curiosa, son propuesta del general Santana, que le dio, siendo presidente, dentro de esos grandes clarososcuros del general Santana, que algunos dicen que nació en Jalapa, otros dicen que nació en Perote, y que pues forma parte de la educación en Veracruz. Y en 1821 también el general Guadalupe Victoria crea en la bellísima Tlacotalpan la Escuela Militar Naval. Esas son las escuelas públicas más antiguas y orgullo de
de Veracruz, y en el caso de Orizaba también. En este caso, Orizaba, a mí sí me gustaría comentar con el auditorio que aquí precisamente se hizo la reforma educativa con Laucher y Rebsamen. En este caso, uno de las escuelas más famosas que formaron grandes hombres ilustres fue la escuela preparatorio. En este caso, el Palacio Municipal actual se hizo precisamente con la intención de que fuera para el colegio preparatorio. Por ende, se quedó con parte del convento de la iglesia del Calvario. Y bueno, pues de alguna manera ahí estudiaron grandes hombres, grandes ilustres, que la historia da cuenta de ellos. Don Ignacio de la Llave, por ejemplo, ¿no? 2 veces gobernador y demás. Orizaba lo acuñamos aquí como un personaje que lleva su nombre varias instituciones o varios edificios, como el Teatro Ignacio de la Llave, ¿no? El estado es el estado de Veracruz Llave. De la Llave. Entonces, creo que Orizaba sí fue una de grandes hombres ilustres, y sobre todo de la reforma educativa, que sí fue realmente una reforma en los contenidos de la educación, porque después ya hubo otras reformas, pero más fueron punitivas, en este caso laborales, como la de Peña, y que de alguna otra manera no estuvieron tan de acuerdo el magisterio, porque los contenidos en realidad no fueron los que se reformaron. Y bueno, pues desafortunadamente la educación pues tiene su historia, y ya le dedicaríamos un poquito En el más. próximo segmento vamos a enfocarnos precisamente a la educación pública federal en México y algunas de sus historiografías, y también del movimiento sindical. Continuamos. Todos hemos estado de alguna manera ligados a la educación pública en México. Particularmente yo hice la secundaria en una universidad pública, en una escuela pública, y también la universidad. Gracias a eso tengo carrera universitaria y fue literalmente gratis, y es un orgullo ser universitario de la Universidad Veracruzana. Hay un dato que me parece interesantísima. Cuando entra la SEP como consecuencia de la revolución y de la constitución del 17, Vasconcelos tiene una visión muy optimista de la educación, y la esgrime como la consecuencia de la estética. Es una idea muy romántica, pero que le dio al pueblo, a la comunidad, la posibilidad de realmente estudiar de manera gratuita, laica y obligatoria. Porque recordemos que durante la época de Mesoamérica, posteriormente el virreinato y los primeros años del México independiente, la educación era totalmente distinta y tenía un enfoque muy religioso. Hay una frase que me gusta mucho de Vasconcelos que dice: promueve el desayuno escolar y les da a los niños que asisten a las escuelas públicas una taza de café con leche, 2 tortillas y frijoles. Es el antecedente de la educación con un sentido social. Rodolfo, ¿tendrás algunos datos acerca de cómo se va generando la educación en el México prehispánico, en el México colonial y en el México independiente? Sí, mira, de hecho la educación va muy pegada al desarrollo nacionalista, ¿no? En este caso, pues hay varias etapas.
va desde la religiosa, la laboral, la revolucionaria, la normalista y la moderna. Pero pues sí, desde antes de la conquista, ya los mexicas, como otros pueblos, ya tenían un sistema educativo. De hecho, el Calmac, que le llamaban, era un sistema a donde podían entrar los nobles de ese entonces y les daban política religiosa, militar, y bueno, se crea también el Tepozcali, que era una escuela, pero donde nada más les daban práctica militar y era para el pueblo. En este sentido, pues hasta que llega la conquista, viene la Nueva España, vienen los franciscanos, se hace en este caso una educación religiosa, a donde obviamente se pretendía evangelizar y mantener el orden colonial, era el fin de esa educación. Y obviamente daban religión, escritura, oficios, y bueno, pues la Iglesia Católica pues tenía ese gran poder sobre la educación. Y ya después de la independencia, por ahí Ponos Farías traía la intención de que fuera laica, gratuita y demás, pero no hubo, porque después de la independencia quedó mal el país, ¿no? No había recursos, entonces desafortunadamente no fructificó hasta que llega Benito Juárez y en este caso separa la iglesia del Estado. Posteriormente ya se instituye, por así decirlo, después de la Revolución, el artículo 3 de la Constitución de 1817, a donde ya se establece que hay una educación gratuita, laica, obligatoria, nacionalista, sí, obligatoria y científica. Y entonces empieza ya a tener mayor posibilidades de tener planes mucho mejor. Y como tú los decías, ya para 1921, después de la Revolución, Vasconcelos es nombrado secretario de Educación y él le da un impulso muy fuerte a la educación. Crea escuelas rurales, bibliotecas, campañas de alfabetización. En este caso hay una difusión cultural muy fuerte que se apoya con muralistas como Siqueiros, Diego Rivera, por ahí se me escapa Orozco, y que viene a pintar aquí a la escuela. Entonces, el aseo. Entonces Vasconcelos le da un empuje muy fuerte a la educación, ya siendo secretario. Y Vasconcelos también permite, que esa es la palabra correcta, la injerencia de la política. Hay que recordar que Gómez Morín, fundador de Acción Nacional, es discípulo de José Vasconcelos y tiene mucha influencia por él. Alguien me decía que uno de los grandes problemas que hay en la educación en México, de la acción pública, es el gremio magisterial. Y ahí empieza el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es muy corporativista, muy vertical, y la radicalización de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación. Tu opinión acerca de estos dos muy fuertes corrientes sindicales que han marcado la historia política de México. Pues sí, mira, sin duda es un problema, pero es un problema que el mismo gobierno o los mismos gobiernos que han pasado pues han dejado crecer, ¿no? Ahorita hablábamos de la historia y de todo lo bonito, ¿no? de la educación, pero también nos falta decir que también los gobiernos que han pasado, y ni se diga, ¿no? Pues también los actuales en la época contemporánea, pues han dejado crecer a un sindicato que hoy alberga 1.67 millones de agremiados. Es el sindicato más grande de América Latina y es uno de los sindicatos más grandes del mundo. Lo tiene México. Y si estamos hablando de que hay gobiernos, los de antes y los de hoy, o sea, todos, que priorizan la política
por encima de lo verdaderamente importante, como lo dijimos en el bloque anterior, pues imagínate para qué gobierno no ha sido un botín electoral 1.67 millones, ¿no?, de agremiados. Por eso es que obviamente el CENTE ha puesto y quitado gobernadores, diputados, ni se diga presidentes municipales, senadores y presidentes de la República. Hemos tenido incluso secretarios de educación, subsecretarios de educación que los ha puesto el CENTE. Y te hablo de que son es tanto los del pasado como los de hoy, porque esto no es un tema de decir es que en la época del neoliberalismo y ahora en la época de la izquierda es diferente. No, es exactamente lo mismo. Y le voy a decir al televidente un ejemplo muy claro. Así como en la época de Felipe Calderón había un subsecretario y secretario de educación que salieron por el CENTE, bueno, pues ustedes sabrán que la CENTE, ¿no?, pues es una fracción disidente, ¿no?, del mismo Sindicato Nacional de Trabajadores, ¿no?, que la mayoría de sus agremiados pues están en Oaxaca, ¿no?, en la sección 22. Bueno, una de sus dirigentes, ¿no?, que es Leticia Ramírez y que estuvo encabezando paros a nivel nacional, pues fue la secretaria de Educación con Andrés Manuel López Obrador, ¿no?, en el 2022, se puede decir en la última parte de su gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que por eso realmente es que hoy México está en los últimos lugares según la OCDE. Es el tercer país peor evaluado de la OCDE, que alberga a los países, pues digo, donde todos esos países, que son 37 países, o sea, somos el país 34 de 37 países, que alberga el 80% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. O sea, México es de los últimos países evaluados en educación. ¿Por qué? Porque somos un país que prioriza la política, porque somos un país que nunca ha estado, al menos en la época contemporánea, entre sus pilares de gobierno, priorizar la educación. Y es un gravísimo error del gobierno. Cuando un país no tiene educación, un país nunca va a salir de la pobreza si no tiene educación. También vale la pena comentar que apoyo a través del PIB no es el suficiente para sacar del rezago educativo a muchas instituciones que actualmente existen en las zonas rurales. Debo decirte, en el año de 1943 nace el CENTE, gracias a la iniciativa de Ávila Camacho, de juntar a todos esos sindicatos que había y que entre ellos había pugnas y que no se podía uno poner de acuerdo la secretaría con ellos. Entonces unifica y se hace el CENTE con relación para tener una mayor coordinación. Pero ahí te diré que era el PRI hegemónico, era el inicio del PRI hegemónico. No, el PRI finalmente, precisamente el sindicato pone sus condiciones y bien lo decía Manuel. Se beneficia. ¿Por qué? Porque para sus líderes, y ahí tenemos a Jonquitú Barrios, que estuvo 15 años al frente del sindicato, que después Peña Salinas lo relega y pone a Gordillo, la maestra Esther Gordillo, pues durante 24 años es la líder nacional del sindicato y que pues hasta el 2003 Peña ahora sí la justicia la encarcela, ¿verdad? Por varios delitos que finalmente le descubren. Y déjame decirte, toda esa situación hace que haya disidencia y precisamente en 1989 nace, en este caso 79, nace la CENTE, una coordinadora, que es una corriente disidente y en los estados más pobres del país, como es Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. Esa disidencia es porque ya no estaban de acuerdo
porque no había democracia dentro del CENTE, porque finalmente era un entreguismo total al gobierno, que como tú bien lo dices, era hegemónico el PRI, y a fin de cuentas tenían muchos beneficios esos líderes. Pero fíjate, perdón René, pero fíjate, precisamente por eso es que no se avance, que se prioriza la política. Por ejemplo, cuando Salinas quita a Jongitud Barrios, precisamente porque se oponía, ¿no?, a las reformas que él quería hacer, pues ¿qué hace? Pues pone a su segunda, ¿no?, que era el Bester Gordillo, con los mismos privilegios que Jongitud, con el mismo poder que Jongitud, ¿no? Y que realmente, pues, ¿en qué cambió eso? O sea, ¿en qué cambió el hecho de que haya quitado a un líder charro, ¿no?, y haya puesto a una nueva que, vaya, tenía exactamente la misma escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad solamente es lo que muchos llaman la política ficción, ¿no? La política ficción que nos han vendido los gobiernos, ¿no?, de hacerle ver a la gente como que se hace algo, pero en realidad pues no se pierden los privilegios que hay. ¿Por qué? Porque en realidad todos se benefician. Tú tienes tus lujos, yo tengo mis votos. Yo sigo en el poder, tú sigues en el poder, y pues al final de cuentas, con el perdón de la expresión al televidente, el jodido es el pueblo. El corporativismo, ¿no?, que existía. Vamos a dejar este tema que ya no estamos acelerando para el siguiente bloque, y les voy a dar un dato que siempre se me ha hecho muy interesante. En la elección de Calderón gana por muy poco. Sí. Para mí, en lo particular, creo que sí fue espurio. Y ¿Cómo crees? sí. Y los dos únicos partidos políticos que tenían el 100% de las casillas y las actas era el PRI y era Nueva Alianza del Bester Gordillo. Hubo una negociación de tal forma en que nadie de la izquierda podía probar el fraude, pero ellos tenían los datos. Y por eso el yerno del Bester Gordillo llega a ser secretario de Educación, y ella se convierte en una mujer maravillosa, guapa y millonaria. Continuamos. Siempre la mejor opinión es la de usted. Seguramente entre los televidentes habrá muchos profesores en activo y retirados que nos pueden dar una idea más exacta de lo que sucede al interior del gremio, y que ha sido muy afectado precisamente por las políticas públicas de los gobiernos, porque hay que recordar que para las jubilaciones de los profesores se les paga en UMAS y no en salarios mínimos, y eso les afecta muchísimo. Y bueno, hay que hacer mención de la importancia capital de los profesores que dan clases, que verdaderamente dan clases y que están muy por encima de los líderes sindicales de los mismos profesores. Pero ahí el que cabe la expresión, pues, ¿quién los hizo compadres, no? Así es. ¿Quién los eligió? Sí, fíjate que en este caso, cuando te hablo que van de la mano el Estado con el sindicato, es porque las afectaciones que le hacen al magisterio, cuando se indexa Luma para las infracciones y para los recargos o los impuestos, pero finalmente se lo aplican también a las pensiones. En el 2016, que es cuando finalmente sucede esto, estaba a la par el salario mínimo con la UMA. Entonces no había problema, o sea, no, por parte del magisterio no hubo ningún problema. Pero actualmente, si vemos cuánto es el salario mínimo y cuánto es la UMA, pues es una diferencia abismal. Por eso es que la CENTE está pidiendo que se derogue, en este caso, algunas situaciones que les afecta, sobre todo en sus pensiones. Por supuesto, si tú eres pensionado actualmente,
recibes un tope de 10 salarios mínimos y de ahí para abajo. Entonces las pensiones de los maestros y sobre todo de los trabajadores, en este caso del Estado, que de alguna manera también cotizan al ISSSTE, pues disminuye mucho su ingreso. Son de las cosas que desafortunadamente hizo este señor, el famoso Yunes Linares, estando al frente del ISSSTE. Ah, sí. Él fue junto con Anaya. Fino personaje del PRI, del PAN y ahora de Morena. Y próximamente de Estados Unidos. Pero bueno, sí. entonces en este caso, él fue junto con Anaya quienes finalmente propusieron esto, afectando a muchos trabajadores de la educación. Déjame decirte que desafortunadamente hay un gran rezago educativo en el actual periodo administrativo de la Secretaría. Pues realmente la educación ha tenido un retroceso. Los libros de texto, pues ves que el señor que los hizo mejor ya se fue, que no se quería ir, ¿no? Pero pues es un adoctrinamiento. Quitaron materias muy importantes como el civismo, que era formativo. En matemáticas salimos muy mal, como bien lo decía Emanuel. Somos de los últimos países que tenemos, en este caso, una educación en matemáticas, en lectura, de comprensión. En fin, creo que la educación en México sí está en crisis. ¿Estamos en crisis en materia educativa o son ilusiones o parte del circo, de la maroma y del teatro? Pues sí, yo creo que sí estamos en una crisis, producto, como lo decíamos, de que este gobierno no prioriza la educación y que cree que solamente con el apoyo a los programas sociales, ¿no? Con el apoyo y el incentivo económico que se le da a los ciudadanos, pues que con eso se resuelven todos los problemas, ¿no? El gobierno ha dicho es que cómo no se apoya a los jóvenes o cómo no se apoya a la educación o cómo critican que no se apoya a la educación si ahora tenemos más becas que antes para los jóvenes. Bueno, es que son cosas totalmente diferentes, ¿no? O sea, una cosa es combatir la pobreza, ¿no? Y la pobreza extrema o la miseria, como lo dijimos en el programa pasado, y otra cosa es promover la educación. Mira, la excelencia en educación. Claro, y mira, y nos vamos con lo mínimo que es la ocupación, ¿no? O sea, que la cobertura educativa. Solamente en primaria, en el 2018, teníamos 71.8 de ocupación, ¿no? Bueno, hoy en el 2026 tenemos 63.6. En la primaria, que casi habíamos logrado la cobertura universal, teníamos en el 2018 98.7. O sea, que casi ya llegábamos a la cobertura total. Hoy tenemos en 2026 94.5. O sea, ¿qué quiere decir? Que hemos bajado, ¿sí? en la educación básica. Por supuesto que hay una crisis. Ahora, yo estoy de acuerdo, Rodolfo, en que se tiene que atender el problema de los maestros, ¿no? En el tema de que ganen bien. El maestro debe ganar bien, como lo decíamos en algún programa aquí con los policías, ¿no? Si la seguridad es una prioridad, pues los policías tienen que ganar bien. Bueno, si la educación es una prioridad, los maestros tienen que ganar bien. Sí, claro, pero también a los gobiernos lo que les ha faltado es algo que yo creo que es indispensable, que es gobernar con equilibrios. O sea, yo te doy, pero también te pido. ¿Me explico? O sea, yo voy a tus demandas, las voy a cumplir, pero también tiene que haber mecanismos para poder medir el que el maestro enfrente del aula en verdad esté dando una educación de excelencia, que es algo que quiso hacer Enrique Peña Nieto, ¿no? en su momento, pero que en realidad yo por eso empezaba el programa diciendo que los gobiernos son muy hipócritas, ¿no? Realmente, porque fíjate, ellos querían hacer una reforma, obviamente atacando al magisterio, cuando ellos mismos lo habían hecho crecer. O sea, ya cuando estaba el monstruo hecho por ellos mismos, ¿no? Pues ahora querían simplemente matarlo, pues era imposible, ¿no? O sea, tienes que ir permeando poco a poco, y es algo que hasta la fecha no se ha podido hacer. Ahora te debo decir, las indicaciones de la Secretaría es que ya no haya reprobados,
que pasen con 6, pero que no haya reprobados. ¿Para qué? Para evitar el rezago educativo. Pero déjame decirte, ¿a dónde está entonces la excelencia? ¿A dónde queda la intención de enseñar a los educandos? Creo que ahí es cuando hablo de retroceso. ¿Por qué? Porque no se le está poniendo interés a los contenidos que realmente se requieren para que el estudiante sea mejor, aprenda mejor, sepa. Aprenda a razonar. Así es. O sea, una diferencia, y es algo que a mí en particular me llama mucho la atención, la definición de inteligencia, que es la capacidad de resolver nuevos problemas. Aquí la pregunta sería a los televidentes y a ustedes, ¿el modelo educativo, el nuevo modelo educativo de la escuela mexicana, fomenta la inteligencia o fomenta el ir pasando pues, de a panzazo? Porque antes, ¿te acuerdas que había los reprobados, los que pasábamos de panzazo, y los excelentes, que eran de los de 9 y 10? Bueno, el 10 no, porque decían que era para el profesor. Arriaga, ya me acordé del nombrecito de este amigo, que fue el que hizo los libros de texto para educación básica. Oyes, y obviamente adoctrinando en muchas de la ideología que tiene ahora un nuevo gobierno con relación al género humano, finalmente a otras cosas que de alguna manera están desviando de cosas más importantes. O sea, yo así noto la educación. Y mira, René, y la respuesta la tienes, no sé si recordarás hace poco, ¿no? Que ahí en la mañanera sale creo que era directora o subsecretaria de educación, esta señora que decía que querían combatir eso, que hasta se puso a bailar, ¿no? Que decía de que lo que un niño le decía a otro, yo sí puedo, y tú no, y que no sé qué, que fue tema de memes, ¿no? Porque decían que había que promover la igualdad, ¿no? Dentro de las aulas. A ver, para mí esa es una mentalidad mediocre, ¿no? Decías hace rato, se promueve la competencia educativa o no. Bueno, pues es que si hoy das apoyo educativo sin ver si alguien le echa ganas o no le echa ganas a la escuela, si es realmente un alumno o una alumna con un buen promedio o no, pues entonces, ¿cuál es el incentivo que puede tener un estudiante? ¿Se me explico? Si al final de cuentas sea yo esté con buen aprovechamiento o no, le eche ganas a la escuela, no, de todos modos voy a recibir un apoyo del gobierno. Y ojo, no estamos promoviendo que no se apoye a los jóvenes. Lo que estamos promoviendo es que también se le dé un incentivo a aquellos jóvenes que en verdad pues quieren salir adelante, ¿no? Hoy si tú te das cuenta, ¿no? En los datos oficiales en los que el mismo gobierno da, lo acabamos de decir, hoy hay menos ocupación, menos cobertura. ¿Por qué? Pues porque hoy obviamente tienen muchos que entrar a trabajar, ¿no? En vez de estar estudiando, pues ahora se dedican a ir a trabajar, ¿no? Yo creo que también con esto concluye la participación de este bloque. También es mucha culpa de que el gobierno promueve algo que algunos analistas le llaman el adanismo, ¿no? Y no tiene que ver con Adán Augusto, sino con ese síndrome que tienen algunos gobiernos de que todo lo bueno, ¿no? Malo, regular que haya atrás, pues no me interesa, ¿no? Yo empiezo de cero, ¿no? Y yo creo que algo que se le olvida al gobierno es que hoy hablábamos de la historia, ¿no? Que desde 1921, que entró José Vasconcelos en la época de Venustiano Carranza. De Álvaro Obregón, ¿no? Bueno, Carranza pone el artículo 3 y ya se empieza a implementar con Álvaro Obregón. Bueno, y en todo ese trayecto, pasando por gobiernos de izquierda, como lo fue Lázaro Cárdenas, de derecha, como lo fue también Ávila Camacho, por transiciones, toda la historia ha aportado algo a la educación en México, ¿no? Y nosotros tenemos un modelo ahora de gobierno en donde todo lo pasado, ¿no? Es malo. Y es culpa de Calderón. Y es culpa de Calderón. Y realmente tú no puedes gobernar bajo esa premisa. Y también si el día de mañana llega otro gobierno que no sea de izquierda y que no sea de la Cuarta Transformación, tampoco puede agarrar todo lo de la Cuarta Transformación y tirarlo a la basura, porque también hay cosas buenas. Entonces, pero
yo creo que ese es uno de los principales problemas que ha tenido este gobierno en la educación, el querer inventar el hilo negro cuando ya ha habido muchas aportaciones a lo largo de nuestra historia. Tema muy interesante, además a todos nos afecta o nos beneficia, porque todos tenemos a alguien en la familia en edad escolar y debe ser muy preocupante que las autoridades federales digan, vamos a quitarle 6 semanas, pues total, no somos guardería. Continuamos en el próximo. Como pudieron ver y escuchar, estimados televidentes, todos tenemos un panorama, todos tenemos una opinión y la mejor opinión es la de usted. Pero sí es importante señalar que somos nosotros, los aquí analistas, hijos de la educación pública y que la comparativa entre lo que fue y lo que es, obviamente la vemos desde un sesgo personal. Desde tu punto de vista, como alumno, como padre, como ciudadano, ¿este es un buen ejemplo de educación pública en México o estamos en un retroceso? Mira, afortunadamente y gracias al Estado, igual que tú, pudimos hacer una carrera profesional y desde mi educación primaria, bueno, desde jardín, no era preescolar, era jardín, primaria, secundaria, preparatoria, de 2 años, por cierto, y una carrera profesional en la Universidad Veracruzana, pues fue de forma gratuita, porque a fin de cuentas pagabas lo mínimo en una inscripción. Y a Dios, gracias y al apoyo familiar, pues pudimos lograr este grado académico. Y viendo cómo se desarrolló esa educación cuando fui estudiante, pues era una educación realmente estricta, porque sí había reprobados, sí había excelentes, sí había gente destacada que hasta exentaba exámenes finales y otros pues que pasábamos al panzazo, pero pues a fin de cuentas sí había esa diferencia. Y con los contenidos realmente iban encaminados a la enseñanza de muchas materias que nos hacían falta, no solamente para el área del conocimiento que elegimos, sino para la vida propia, como te decía hace rato, el civismo, ¿no? La historia y demás. Creo que hay un retroceso por ideologías, ¿sí? En este caso, el gobierno en turno tiene una forma de pensar muy diferente a gobiernos anteriores, que sí les interesaba que hubiera gente valiosa, gente instruida. Y no generalizo, porque hay instituciones que todavía siguen trabajando, sobre todo a nivel superior, como es el Instituto Tecnológico de Orizaba, como es la Universidad Veracruzana, que todavía sí se esfuerzan por sacar buenos profesionales de las áreas que ellos ofrecen. Sin en cambio, en la educación básica sí veo un retroceso por los contenidos que tienen, en este caso, los planes de estudio. Emanuel, también desde tu perspectiva, y ya me estoy endeudando. La educación pública que te tocó a ti, a la actual, ¿hay diferencias para bien o para mal? No, bueno, pues yo creo que aquí hemos dado cifras, ¿no? De hoy actualmente cómo está la educación. Creo que pues el televidente tiene el mejor juicio, ¿no? Hace rato yo te hablaba del informe que da la OCDE, ¿no? Y te voy nada más rapidísimo, a manera de conclusión, a desmenuzarte, ¿no? El puntaje que tiene la OCDE son 478, ¿no? La media. Bueno, en matemáticas
México tiene 407 puntos, ¿no? O sea, por debajo, ¿no? de la media, o sea, para que no repruebes, por así decirlo, ¿no? En el tema de lectura tiene 417, y ni se diga en el tema de ciencia, que tiene pues igual 419. ¿Por qué decíamos hace rato que México tiene que priorizar la educación? Porque obviamente, pues, si tú no priorizas la educación, México nunca va a salir del hoyo en el que estamos. ¿Cuál es la mejor manera que tenemos para poder, pues obviamente, incentivar el desarrollo, la inversión, el progreso en el país? Pues que seamos un país que realmente priorice la educación. ¿Por qué no se prioriza la educación en México? Bueno, porque para empezar, los resultados que se ven en base a priorizar la educación, pues no son inmediatos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque digo, a lo mejor en el tema de la ocupación o de la cobertura, sí, pero en el tema de que en realidad en México pueda dar ese salto, pues no va a ser obviamente de un año para otro, es más, ni de un sexenio para otro, pero sí de una generación a otra. Y entonces es cuando nosotros volvemos otra vez, ¿no? Si los gobiernos siguen priorizando solamente su permanencia en el poder inmediato, ¿sí? Más allá de ver a una futura generación, de dejar una generación mejor de la que encontramos cuando llegamos, pues entonces nunca vamos a poder salir, ¿no? del rezago educativo, y nunca vamos a poder dar el salto, ¿no? a llegar a uno de esos países primermundistas. Por supuesto que México es un país riquísimo. Estamos hablando de que pertenecemos al selecto grupo de países que mueven la economía mundial. ¿Pero por qué? Además de ser un país tan rico, ¿no? En recursos naturales, tan rico en su geografía, estar pegado al país más poderoso del mundo, ¿por qué no podemos dar ese salto? Bueno, pues aquí está la respuesta. Porque tenemos gobiernos que han priorizado durante todo este tiempo la política en vez de lo realmente importante para un país, que es su desarrollo. Yo nada más quiero abundar en ese tema, que para un estado la educación, la cultura, el deporte es inversión, y no están dispuestos a invertirle lo que tienen que invertirle. Desafortunadamente, así lo noto, y la mejor rebeldía que pudiera uno como ser humano es estudiar, porque obviamente si tenemos un grado académico, si tenemos un estudio que nos permite ver la realidad de lo que está sucediendo en nuestro país, no vamos a ser presa de que nos vendan esperanzas falsas, que nos vendan ahora sí ideas o ideales que quedan muy lejos de ser realidad. Yo creo que valdría la pena a todos, en este caso los que nos escuchan, que sí se preparen, que sí vayan a la escuela, que no haya deserción, porque también las cifras de deserción van aumentando. Cada vez mucha gente, muchos jóvenes desertan de estudiar. ¿Por qué? Porque finalmente ven que a lo mejor no van a encontrar un trabajo bien remunerado, a lo mejor porque no tienen ya el interés porque reciben una beca, no sé, pero sí hay desinterés en educarse, en tener un grado académico. Y la mejor rebeldía es eso, estudiar. Y ahora te voy a decir algo, perdón, René, también es una buena noticia el hecho de que ahorita que pasó lo del anuncio del secretario de Educación, ¿no? De que se alargaban las vacaciones, pues haya habido realmente un descontento social, ¿no? Y una reacción por parte de los ciudadanos, tanto que pues hizo que se reculara, ¿no? Y que saliera la presidenta el mismo día, ¿no? A decir que no era seguro, y después el secretario a echarse para atrás, porque eso quiere decir que pues realmente también pues los ciudadanos pues están volteando a ver que, bueno, oye, a ver, espérame, tampoco hay que meternos con esto. Y no es solamente porque quieran a sus hijos de guardería, como decía el secretario de Educación. Digo, por supuesto que así como hay planes educativos, ¿no? Pues digo, pues también los padres de familia, ¿no? Pues planean, ¿no? Su vida laboral, pues en base también a que sus hijos pues están en determinado periodo en la escuela. ¿Y eso es malo? Claro que no. Digo, pues sí, yo al final de cuentas yo organizo
mi vida en base a que mi hijo tiene que estar o está aprendiendo, no jugando en la calle, no con la vecina, no con los amigos, no, está aprendiendo en una escuela. Si yo organizo mi vida laboral, ¿no? E incluso personal, en eso ¿qué tiene de malo? ¿No? Porque yo escuchaba al secretario decir, es que en realidad la gente quiere solamente, los padres de familia solamente quieren de guardería. Yo creo que está eso totalmente desfasado de la realidad. Fue una maroma. Una más de las estancias forzadas. Sí. Exacto. Me voy a permitir dar mi punto de vista. Es la participación ciudadana lo que vimos en el tema. Cómo la gente, cómo los agremiados al magisterio, cómo las fuentes de los partidos políticos, todos pusieron una alerta a un tema que era verdaderamente, como dicen los argentinos, una pavada. Una pavada de un señor que utilizó la política porque fundamentalmente lo que quieren evitar es que la coordinadora o el Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, de la Educación, tomen la calle y afecten al mundial y la imagen pública. Pero en esta participación de padres de familia, de alumnos, de maestros, de funcionarios y de líderes sindicales, es importantísimo tomar ya la participación activa. No dejamos de ser un pueblo, o como decían antes, los borregos, sino que seamos partícipes activos de la nueva democracia en México que requiere de la participación de todos. Fíjate, René, nada más para concluir, que yo creo que empieza a tomar sentido la corrupción desde aceptar un cargo en el cual no estás preparado para ello. Y muchos de los funcionarios actuales tienen cargos que no están preparados, que no saben de lo que finalmente representa su responsabilidad. Hay gente antes, ¿verdad? Yo así lo veía, que entraban personas o personajes que sí traían una trayectoria en educación, por ejemplo, que sí traían una imagen y una experiencia laboral en petróleos, en otra secretaría, y que actualmente tienen formación académica diferente, experiencias diferentes, y lo ponen en un lugar a donde no traen ninguna experiencia. Y ese es el problema de muchos funcionarios actualmente, y te hablo de los 3 niveles de gobierno. Sí. Agradecemos mucho a la presencia y la audiencia Círculo Político. Estaremos siempre pendientes, como la pregunta que nos hicieron, que si tendremos contemplado en el espacio el municipio de Córdoba. Efectivamente, vamos a hacer algunos programas con temas de Córdoba muy específicos. También agradecemos a la Brasa, el restaurante que nos hace el favor de patrocinarnos, y estamos preparando el siguiente programa que lo ubicaremos en un tema muy espinoso, muy controversial y que nos afecta a todos, que es los desaparecidos, las madres buscadoras y la violencia vicaria, que está muy presente en el estado de Veracruz, en esta región de las altas montañas y en todo el país. Nuevamente agradecerte, Manuel. Muchas gracias. Rodolfo, su presencia, y sobre todo a ustedes que nos hacen el favor de seguirnos en este inicio del programa Círculo Político, que estará siempre a la mejor opinión de ustedes. Muchas gracias y nos vemos pronto.